Mi hermana psicópata y su novio entraron en mi casa y me lo robaron todo, así que les arruiné la vida por completo. Cuando supe que mi querida hija de 18 años había sido atropellada por un ebrio conductor y había caído en un profundo estado de inconsciencia, cogí inmediatamente el primer vuelo para estar al lado de ella en el hospital. En medio de la ansiedad y la preocupación, me sentía abrumada por la incertidumbre de la situación. Sin embargo, nunca imaginé que, mientras velaba por la salud de mi hija, mi propia hermana, Sara, aprovecharía la oportunidad para cometer un acto tan vil. Con la ayuda de su novio, un exconvicto, Sara se coló en mi casa a través de la puerta trasera. Ambos empezaron a registrar cada rincón y cajón de la casa, robando todo lo que encontraban de valor, incluidas mis joyas más preciadas, mi costosa cámara de fotos y, lo que más me dolió, todo el dinero de la hucha de la infancia de mi hija. Al regresar a casa con mi hija, que afortunadamente había salido del coma y se estaba recuperando, el alivio se transformó en puro horror cuando vi que todo había sido revuelto y saqueado. Me desplomé en el suelo y no pude evitar soltar un llanto desesperado al ver las cámaras de seguridad, que revelaron que la persona responsable era mi propia hermana. Lleno de ira y traición, llamé a la policía sin poder comprender cómo Sara, que había sido mi compañera de juegos y aventuras en nuestra infancia, había llegado a un punto en el que nos traicionaba de manera tan despiadada. La noche que nuestros padres nos dejaron solos en casa, confiando en que yo mantendría todo bajo control, me había dado una pista de lo que sería la maldad de Sara años más tarde. En aquel entonces, teníamos 10 y 12 años, y ella encontró los fuegos artificiales que nuestro padre guardaba en el garaje para el 4 de julio. Contra mi consejo y las advertencias de peligro, ella estaba decidida a encenderlos. La noche de septiembre se cernía sobre nosotros, y allí estaba yo, en la sala de estar, ensimismada en la televisión cuando Sara, mi hermana, apareció con una brillante idea. Quería que la acompañara a encender fuegos artificiales en el garaje, insistiendo en que nuestros padres ni siquiera se enterarían y que sería una gran diversión. Yo, en cambio, le recordé la mala idea que era y la responsabilidad que nuestros padres habían depositado en mí al dejarnos solas en casa. Argumenté que si llevábamos a cabo su plan, nos meteríamos en un lío del que no podríamos salir fácilmente. Sin embargo, en contra de mi mejor juicio, cedí ante sus súplicas y la dejé ir al garaje. La paz de la noche se vio interrumpida por estruendos en el garaje, lo que me impulsó a correr y descubrir que Sara había causado un caos con los fuegos artificiales que había encontrado. El humo se esparcía como una nube tóxica, y en medio del desastre, ella sonreía como si no hubiera una preocupación en el mundo. Logré arrastrarla de vuelta a la casa y cerré la puerta del garaje con fuerza, mientras esperábamos a que los fuegos artificiales restantes explotaran, sin tener ni idea del alcance de los daños. Sara, encantada con su aventura, gritó, «Ha sido asombroso», ignorando el peligro en el que nos había metido. Pero nuestra diversión llegó a su fin cuando los vecinos, alarmados por los ruidos, llamaron a nuestros padres, que se apresuraron a volver a casa. Sabía que tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, pero antes de que pudiera explicar lo sucedido, Sara se adelantó y mintió, afirmando que todo había sido mi idea y que ella era inocente. Yo me quedé paralizada, atónita por su traición, mientras nuestros padres me echaban la culpa y me castigaban durante un mes entero, mientras que a Sara se le dejaba salir ilesa con una simple advertencia. Ese era el tipo de persona que era Sara, una persona capaz de mentir y engañar a quienes la rodeaban sin la más mínima pizca de remordimiento. Y esa noche del garaje solo fue un presagio de las tormentas que vendrían después. Al denunciar el robo a la policía, me encontré cara a cara con la sorpresa de ver a Sara en mi puerta, llorando y rogando perdón. Me cogió la mano y me recordó que éramos familia, que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Y así fue como cedí una vez más ante sus súplicas, convenciéndome de que tal vez esta vez realmente entendería el alcance de sus actos y cambiaría. Marcus, su novio, no tuvo tanta suerte. La policía no tardó en detenerlo y, tras un juicio en el que las pruebas en su contra eran contundentes, fue condenado a prisión. Pensé que eso sería el final de la pesadilla, que Sara, al menos, entendería lo afortunada que había sido al no tener que enfrentarse a las consecuencias de sus actos.
Pero, una vez más, me equivocaba. En medio de la tormenta que se avecinaba, me encontraba atrapada en un círculo vicioso de acusaciones y amenazas. Al igual que Christian, que renunció a sus creencias, llegué a arrepentirme amargamente de no haber tomado medidas más estrictas contra Sara. Su ira y resentimiento hacia mí se hicieron cada vez más intensos, culpándome del encarcelamiento de Marcus y jurando vengarse. Lo que comenzó como una pequeña campaña de acoso en línea pronto se convirtió en una cruzada personal en mi contra. Una mañana, mientras recogía el periódico, noté que mis vecinos me miraban de forma extraña, y mi vecina evitó el contacto visual antes de regresar corriendo a su casa. Me encogí de hombros, hasta que una llamada telefónica de otro vecino reveló la verdad. Sara había estado llamando a los vecinos, mintiendo descaradamente sobre cómo maltrataba a mi propia hija. Decía que era ella quien cuidaba de su sobrina en el hospital, mientras que yo me ausentaba para pasar el tiempo con otros hombres. Conocían a mi hija y su estancia en el hospital a causa del accidente, pero Sara, en su campaña de difamación, había manipulado la historia para hacerme quedar como una madre descuidada y egoísta. El dolor y la frustración se apoderaron de mí al comprender que sus mentiras estaban destruyendo mi reputación en el vecindario. Pero el acoso no terminó allí. Unos días después, mi coche fue víctima de vandalismo, con las ruedas rajadas y la pintura cubierta de arañazos y groserías. Intuía que se trataba de Sara, pero sin pruebas, mis manos estaban atadas. La sensación de inseguridad y vulnerabilidad creció con cada nota amenazadora que encontraba en mi puerta. Cada mensaje era más escalofriante que el anterior: te arrepentirás de esto, no puedes esconderte, y pagarás por tus errores. Las noches se hicieron eternas, llenas de ruidos inquietantes y la sensación persistente de que Sara estaba espiándome. Decidí instalar cámaras de seguridad y cambiar las cerraduras, pero el miedo se había apoderado de mí. Una noche, al oír un ruido extraño, corrí a la ventana para encontrar a Sara intentando romper las ventanas del salón, la cara desencajada por la rabia. Llamé a la policía, pero al llegar, Sara ya se había esfumado en la oscuridad. Cada día temía lo que Sara podría planear a continuación. La policía mostró comprensión, pero explicó que sin pruebas irrefutables, sus manos estaban atadas. Lo único que podía hacer era documentar cada incidente y esperar que fuera suficiente para poner fin a la locura de Sara. No solo me acosaba en mi propio hogar, sino que también se aseguraba de que su campaña de terror se extendiera más allá de las paredes de mi casa. Una ola de terror se apoderó de mi vida cuando Sara comenzó a acosarme de forma incesante. Me llamaba a cualquier hora del día, y como yo no respondía, me dejaba mensajes de voz amenazantes y desagradables, además de enviarme mensajes de texto intimidatorios desde números de teléfono aleatorios. Sin embargo, una noche, el acoso alcanzó una nueva y espeluznante dimensión cuando Sara prendió fuego al garaje de mi hogar. Las llamas rugieron y empezaron a consumir la casa que con tanto amor y dedicación había convertido en mi santuario. En ese momento, comprendí que Sara no solo buscaba intimidarme, sino también destruir todo lo que había logrado y amaba. El olor a humo y el sonido ensordecedor de las sirenas me despertaron bruscamente. Corrí escaleras abajo, atemorizada y confundida, para descubrir la fuente del caos. Al llegar al garaje, vi a Sara escapando a toda velocidad hacia su coche. A través de su ventanilla, distinguí una enorme sonrisa retorcida en su rostro, la misma que había visto aquella noche en que había encendido fuegos artificiales en nuestro garaje. Afortunadamente, los bomberos llegaron justo a tiempo para evitar que el fuego consumiera completamente la casa. Entregué a la policía las imágenes de mis cámaras de seguridad, en las que se veía claramente a Sara provocando el incendio. Esta vez, las pruebas eran irrefutables. Sara fue detenida y acusada de múltiples delitos, incluyendo incendio premeditado, acoso y allanamiento de morada. El juicio fue rápido y concluyente, y Sara fue declarada culpable de todos los cargos. Fue condenada a varios años de cárcel. Con Sara y su cómplice tras las rejas, por fin sentí una sensación de alivio y justicia. Sin embargo, la tristeza y la traición persistían en mi corazón.
Mi propia hermana se había vuelto en mi contra de la forma más despiadada imaginable, dejando una herida que no podía olvidar. A pesar de todo, decidí visitar a Sara en la cárcel, en busca de comprender la razón detrás de sus acciones. Durante nuestra conversación, se hizo evidente que sus actos no eran solo el resultado de celos y rabia, sino también de una profunda enfermedad mental. Yo ya sabía que Sara padecía de trastorno antisocial de la personalidad, pero la forma en que actuó conmigo me hizo darme cuenta de que había algo más en juego. Su incapacidad para empatizar o sentir remordimiento había permitido su comportamiento destructivo. Cuando me confesó, con lágrimas en los ojos, que nunca había querido que las cosas terminaran así, me resultó imposible no sentir que era la misma Sara que lloraba cada vez que la atrapaban, y que decía cualquier cosa para escapar de sus consecuencias. Salí de la cárcel con el corazón encogido, dándome cuenta de que tal vez nunca tendría el vínculo fraternal que siempre había deseado. Pero también sabía que había hecho lo correcto al defenderme y proteger a mi hija. Con el paso del tiempo, el estado de mi hija ella quedó en el aire. Durante aquel caótico periodo en mi vida, mantuve en secreto una decisión que tomé para proteger a mi hija Ella con mi mejor amiga. Para evitar que Ella tuviera que enfrentarse a Sara, le pedí que se quedara con ella por un tiempo. Desafortunadamente, Ella sufrió graves daños cerebrales debido al prolongado coma, y aunque Sara fue encarcelada, no pude encontrar la fuerza para contarle a Ella toda la verdad, instándola en cambio a enfocarse en su recuperación. Ella tenía una idea aproximada de lo que había ocurrido, pero hice todo lo posible para no agobiarla con demasiada información. Finalmente, el día llegó en que pude traer a Ella a casa, y el saber que Sara estaba tras rejas me llenó de una inmensa gratitud. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, el futuro se veía un poco más prometedor. Mientras ayudaba a Ella a instalarse en su habitación, sonó mi teléfono, mostrando un número que no reconocía. Pese a la tentación de dejar que la llamada fuera directamente al buzón de voz, algo me instó a responder. Al contestar, oí voces al fondo, y un hombre me llamó por mi nombre. Era Marcus, el novio de Sara. Un escalofrío recorrió mi espalda, preguntándome por qué me habría llamado. Cuando le pregunté cuál era el motivo de su llamada, me respondió que tenía algo importante que revelarme sobre Sara. Afirmó conocer sus planes desde el principio y reveló que había estado planeando arruinarme durante años, aseverando que poseía pruebas irrefutables. Dijo que podía testificar en contra de ella, pero que necesitaba algo a cambio, ayuda para reducir su condena. En ese momento, comprendí que Marcus trataba de utilizarme como un peón para salir más temprano de la cárcel. Rechacé su proposición y colgué el teléfono, a lo que él respondió con maldiciones antes de cortar la llamada. Observé a Ella, plácida e ignorante del intercambio que acababa de ocurrir, mientras mi mente procesaba toda la situación. Pese a mi odio hacia la idea, la oferta de Marcus era tentadora, ya que si sus palabras eran ciertas, significaba que las acciones de Sara habían sido premeditadas y su sed de venganza aún no había sido saciada. Sabía que debía proteger a mi familia, pero la idea de aliarme con Marcus parecía inmoral. Tomé la decisión de no aceptar su propuesta y, en su lugar, comencé mi propia investigación. Me puse en contacto con un viejo amigo, Mark, quien me había ayudado en las primeras etapas del acoso de Sara. Unos días más tarde, Mark se comunicó conmigo para compartir algunas noticias. Había estado investigando el pasado de Marcus y sus actividades mientras estaba en la cárcel. Descubrí que Marcus había estado involucrado en asuntos turbios, incluso tras las rejas. Estaba manipulando la situación a su favor, manteniendo contacto con algunos de sus viejos socios. Las pruebas demostraban que intentaba tenderme una trampa, y si hubiera aceptado su oferta, habría caído redondita. Un escalofrío recorrió mi espina al comprender el alcance de las intenciones de Marcus. Estaba conspirando para inculparme de otros crímenes que Sara había planeado. Aún en la cárcel, seguían siendo un dúo formidable. Su plan consistía en echarme la culpa a mí, haciéndome parecer como el cerebro detrás de algunas de las acciones de Sara. Mark me entregó una carpeta repleta de documentos y transcripciones de conversaciones entre Marcus y sus socios. Me había estado usando como peón,
tratando de salvar su propia piel, tirándome bajo el autobús. Con esta nueva información, decidí enfrentarlo. Fui a la cárcel y exigí verlo. Sentada frente a él, le revelé las pruebas que había descubierto. Su sonrisa inicial se desvaneció, reemplazada por una mirada de sorpresa y rabia al darse cuenta de que su plan había sido descubierto. Las autoridades se habían dado cuenta de su intento de inculparme y habían añadido más tiempo a su condena. La batalla no había terminado, pero yo estaba más preparada que nunca para afrontar lo que vendría después. Me centré en reconstruir mi vida y crear un entorno seguro para ella. Con Sara y Marcus en la cárcel, la vida empezó a volver lentamente a la normalidad, pero las secuelas de los eventos pasados persistían. Tomé medidas adicionales para garantizar nuestra seguridad, reforzando el sistema de seguridad y uniéndome a la vigilancia vecinal. Además, busqué ayuda psicológica para manejar la carga emocional de la traición y el acoso. Gracias a la terapia, encontré formas de procesar mis sentimientos y recuperar la sensación de normalidad. La recuperación de ella fue casi milagrosa. A pesar del largo camino que le quedaba por recorrer, su espíritu permanecía inquebrantable. Su fuerza era la razón por la que me levantaba por las mañanas y mi motivación para seguir adelante, incluso en los días más difíciles. Celebramos cada hito, por pequeño que fuera, y encontramos la alegría en los momentos sencillos que antes dábamos por sentados. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.